Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que nos dirija en esta reflexión sobre la acción de la misericordia de Dios en la familia. Y les voy a leer a ustedes de Romanos 3:1. Romanos 3:1. Entonces, ¿en qué es superior el judío? ¿O cuál es la ventaja de la circuncisión? Mucha, desde todos los puntos de vista. En primer lugar, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. ¿Y qué importa si algunos no creyeron? ¿Es que la incredulidad de estos frustrará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios será siempre veraz y todo hombre en cambio mentiroso, conforme está escrito, para que seas reconocido justo en tus palabras y triunfes cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es que Dios es injusto? Hablo a lo humano. ¿Será injusto al descargar su cólera? De ninguna manera, porque si no, ¿cómo podría juzgar Dios al mundo? Pues si la veracidad de Dios con ocasión de mi mentira redundó para gloria suya, ¿por qué yo soy todavía considerado pecador? ¿Y por qué no decir, conforme se nos calumnia y como algunos aseguran que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Ellos sí que merecen que se les condene. Judíos y gentiles son pecadores delante de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Somos superiores? De ninguna manera. Pues antes hemos demostrado que todos, judíos y griegos, están bajo el pecado, y según está escrito, no hay un justo, ni siquiera uno, no hay un sabio, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se corrompieron a la vez. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Un sepulcro abierto es su garganta. Engañaron con sus lenguas. Veneno de serpiente hay entre sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies rápidos para derramar sangre. Calamidad y miseria están en sus caminos. Y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Palabra de Dios. Nosotros vivimos un mundo que es amenazante completamente contra la familia. Y sabemos que el trabajo más grande del demonio es destruir la familia, porque la familia es la cuna de todos los bienes de la humanidad. La iglesia no sería iglesia sin familia. Por eso es que el primer milagro de Jesús es en una boda. Y eso no es un accidente. Eso es voluntad divina. Y encima de eso, ese milagro es en una boda y es intercedido por la maternidad de la iglesia, por la Virgen María, que representa la madre de la iglesia. Entonces, si nosotros tomamos la familia en el contexto espiritual, y dentro de la mística de nuestra fe, podríamos decir que el diablo tiene como propósito asegurarse de destruir la familia. Nosotros vivimos un misterio que se llama la economía de la salvación. Eso quiere decir que Dios tiene un plan perfecto y ese plan se cumplirá. Un número exacto de almas entrarán al reino de Dios antes de que Jesús regrese. O sea que en ese plan existen números también, pero solo Dios los conoce. Eso no quiere decir de que solo el número que entró al cielo eran los escogidos por Dios para salvarse y el resto de los otros estaban creados por Dios para condenarse. Eso no quiere decir eso. Todo ser humano creado por Dios es llamado a ser ese número. Lo que pasa es que la gran mayoría de los seres humanos escogen el mundo y rechazan a Dios.
y por eso no se convierten en ese número que pudiera haber entrado al cielo. Y la economía de la salvación es lenta por eso. Muy pocos amigos tiene Dios. El diablo sabe que cuando se complete ese número, se le termina su reino. Ya se podrán imaginar lo desesperado que está. San Juan, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, nos revela que una tercera parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra. Y habla de que el demonio está furioso porque su tiempo se termina ya. Y esto lo vio San Juan hace 2000 años. Ustedes se pueden imaginar cómo estará de furioso hoy, cuando el tiempo aún se acerca más. Ninguno de nosotros sabemos cuándo es el fin, porque solo Dios tiene esos números. Y Jesús nos advirtió, solo el Padre Celestial conoce el final de esto. Por eso, si ustedes quieren descubrir un profeta falso, alguien que venga a decirles a ustedes fechas de cuándo terminarán estos eventos, porque eso es mentira, nadie sabe. Por eso les hablaba acerca de todo este mensajerío, todas estas cosas que hay en la iglesia hoy, que de tanta cosa rara y tanta mensaje y tanto terror. El 99% de esas cosas no son de Dios. Por eso la iglesia es tan escéptica acerca de las cosas sobrenaturales. Y no crean que la iglesia es escéptica porque no cree. Es escéptica porque el diablo es muy astuto y duplica todas las cosas de Dios para confundir a la gente. Entonces, el diablo, en su plan por destruir la familia, lo primero que hace es detener la procreación. O sea, él no quiere que nos propaguemos, que nos procreemos. Miren el fenómeno que hay hoy en el mundo. Los cristianos hemos bajado la tasa de natalidad y aumentado la tasa de mortalidad. Los musulmanes han triplicado la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad está muchísimo más bajo que la de natalidad. O sea que ellos están en obediencia a la procreación. Por eso se ha multiplicado tanto por el mundo entero, porque nosotros los cristianos nos dormimos con eso por la planificación familiar, el aborto, porque ya no hay matrimonios, porque la gente no cree en la familia, y entonces hemos dejado de vivir el plan de Dios. Dios no nos creó por accidente hombre y mujer, nos creó como hombre y mujer para procrearnos. Cuando el alma sale del cuerpo, ya es un alma asexual, porque ya no hay procreación en el mundo espiritual. Estaremos definidos como hombre y mujer por naturaleza creada, pero no estaremos viviendo la procreación ya, porque ya esa procreación no existe en el mundo espiritual, solo en el mundo material. Y eso mientras vivamos la economía de la salvación, que es el regreso a la gracia, el regreso al paraíso, cuando se complete ese número. Entonces el diablo se ha dedicado a promover todo lo que está contra la procreación, el homosexualismo. ¿Ustedes qué creen que por qué salieron los matrimonios de homosexuales? Para crear una familia falsa donde no hay procreación. ¿Y qué hacen los homosexuales? Adoptan niños que la mayoría son hijos de la fornicación, que son huerfanitos, gente que abandonaron, gente que tuvieron por ahí un accidente sexual y no tienen ni siquiera papás, y entonces los adoptan estos homosexuales. Y lo mismo con las lesbianas, lo mismo con el aborto, lo mismo con los anticonceptivos. Todo esto es una amenaza contra la procreación. Lo mismo con el divorcio, lo mismo con el ataque contra el sacramento del matrimonio, donde la gente no quiere casarse en la iglesia. Porque la iglesia, para casarse en la iglesia, tiene que obedecerle a Dios, y el que le obedece a Dios no puede planificar la familia con métodos anticonceptivos. Tiene que casarse y abrirse a la vida, porque Dios le pide que esté abierto a la vida y no que interrumpa el flujo de la procreación. De lo contrario, ¿para qué se casó si no puede hacerlo? Entonces, el Señor nos quiere enseñar a nosotros de que es importante que abramos los ojos
y nos demos cuenta la amenaza tan grande que hay contra la familia. Otro fenómeno inmenso contra la salud de la familia es el feminismo y el machismo. Ustedes se dan cuenta que esos dos monstruos son la amenaza más grande de la familia. El machismo es el hombre que cree que la mujer no tiene derechos y la abusa, a veces hasta la golpea y a veces la convierte en esclava y no tiene ningún derecho para nada. Ese es el machista, que cree que es el jefe, el que manda, y la mujer no tiene derechos. La feminista es la que cree que ella es el jefe y ella tiene derechos y reclama derechos y hace cosas que están en contra de la unidad familiar, porque se eleva por encima de lo que es la comunidad de Dios, que es el bien de los esposos que tienen que estar de acuerdo el uno con el otro para compartir una vida en paz, perteneciéndose el uno al otro. No es que se pertenezca solo uno al otro, sino que es que los dos se pertenecen el uno al otro y por eso se convierten en una sola carne. Entonces, tanto el machismo como el feminismo son dos monstruos completos de esta sociedad demoníaca, que es el espíritu del diablo destruyendo la familia. Del machismo sale el alcoholismo y la promiscuidad del esposo, porque entonces, como cree que es superior a la esposa, tiene derecho a tener otras mujeres, se embriaga, está siempre afuera con los amigos y con la gente. La mujer tiene que estar en la casa sirviéndole a él y a sus hijos. Del feminismo sale el libertinaje, donde la mujer quiere planear la familia porque necesita libertad para poder realizarse como persona en su profesión y en la sociedad, y entonces escoge qué tiempo va a compartir con su esposo y su familia y el resto para sí misma, para realizarse como ser humano. Ese es el feminismo, y se acaba la familia porque en eso no hay una comunión entre hombre y mujer equitativa como Dios lo pide, y esto todo es obra del diablo. Luego viene otro fenómeno horrible contra la familia, el relativismo. Ustedes saben que en el mundo de hoy todo es relativo. La psicología moderna, si usted como esposa va donde el psicólogo que es ateo, no todos son ateos, me estoy refiriendo a uno que es ateo, que son la mayoría, usted va a consultarle un problema familiar, un problema matrimonial, y ¿qué es lo primero que le dice? Deje ese hombre, busque su felicidad. Si usted cree tanto en Dios, Dios quiere que usted sea feliz. Y le enseña cómo independizarse, cómo vivir su propia paz, su propia libertad. No resista más a ese hombre, váyase. Ese hombre va a terminar en esto y en aquello. Es el consejo de la ciencia humana. Lo mismo pasaría para un hombre con conflictos con su esposa, que busque tratamiento o consejo. Le van a decir lo mismo, porque eso es lo que la ciencia humana enseña hoy. Nos enseña a convertirnos en islas. Y dense cuenta cómo ha aumentado el divorcio, cómo ha disminuido el matrimonio. Si ustedes averiguan en las parroquias y se darán cuenta la diferencia que hay entre hoy y hace 20 años. Pueden consultar en los libros de la parroquia para que se den cuenta cuántas personas se casaban en la iglesia hace 20 años, cuántas se casan hoy. Y muchos de los que vienen a casarse en la iglesia hoy son gente con toda clase de problemas y no están preparados para casarse ni siquiera. Hoy la gran mayoría de gente vive en unión libre y además creen que un matrimonio civil es matrimonio. Se atreven hasta a decir eso. A veces me presentan, aquí está mi esposo, y yo les digo, ay, ¿cuándo se casaron? Nosotros estamos casados por lo civil. Yo les digo, qué pena con ustedes, pero este no es su esposo, este es su amante, y usted no está casada, usted está abrazada. Eso es lo que dice San Pablo: cásate antes que te abraces, para que no cometas pecado mortal. ¿Quién le dijo a usted que los hombres lo pueden casar a usted? El único que lo puede casar se llama Jesucristo, es la iglesia, nada más. Cualquier otra unión es pecado mortal. No existe el matrimonio civil
sino para razones legales. Eso es para lo único. Cuando una persona se casa en la iglesia, después se casa civilmente para que el gobierno lo proteja, las leyes del gobierno estén amparando los derechos del hogar. Para eso. Pero la realidad es que si usted no se casa en el matrimonio sacramental, en la iglesia, no está casado, está abrazado. Y ese matrimonio civil no existe ante Dios ni ante la iglesia. Y estas son ilusiones que la gente tiene. Por eso yo nunca les admito que llamen a esta mi esposa o mi esposo. Inmediatamente hay que desenmascararlos y decir, ¿cuál esposo? ¿Cuál esposa? Hable la verdad, mi amante, eso es lo que es, mi querida. Esto es porque esa no es su esposa y están viviendo indignamente, haciendo un escándalo en la sociedad, quitándole a la gente la fe. Esas cosas no se deben hacer, porque no son humildes y le entregan a Dios su castidad si no se pueden casar. Y tienen que tener esposo o esposa a la fuerza, porque quieren inventarse un matrimonio falso. Esto es lo que pasa también con el dinero fácil. Hay gente que se quiere hacer rica de la noche a la mañana y quieren a la fuerza tener dinero. Eso es lo mismo. Se inventan cosas falsas. Cuando uno se inventa cosas falsas, nada bueno le va a suceder. Tenga la seguridad y póngase el cinturón de seguridad si se muere y se encuentra con el Señor así, porque eso va a ser un encuentro bien difícil, se lo aseguro. Y eso que hoy estamos tan mal en la iglesia que inclusive, como les decía en la charla primera, a veces encontramos hasta sacerdotes que permiten eso. Pero ay, Dios mío, precisamente por eso estamos tan mal, porque por eso la familia se está acabando. Porque ahí, ¿qué pueden hacer los hijos de un matrimonio de esos, que es un matrimonio de hombres? ¿Ustedes creen que esos hijos se van a inspirar a casarse por la iglesia? Van a hacer lo mismo que los papás, porque ese pecado del papá se convierte en maldición sobre los hijos, y ninguno de ellos se va a casar por la iglesia, y le quitan la fe a generaciones enteras. Después, si se salvan por milagro de Dios, quedan en el purgatorio por generaciones, hasta que se convierta alguno y cambien esa cadena de vivir en unión libre. Y esto es uno de los fenómenos que hay hoy contra la familia, porque muchísima gente atenta contra la procreación cuando no tiene ese compromiso con Dios, porque piensan que tienen derecho sobre su vida. Pero miren, el primer requisito indispensable para considerarnos hijos de Dios es la obediencia. Si usted quiere considerarse un hijo de Dios, un hijo de la luz, tiene que ser obediente a Dios. Yo no puedo ser un hijo de la iglesia si no le obedezco a la iglesia. Como decía antes yo, claro, muy bueno que venga a la iglesia, aunque esté perdido y en pecado, porque aquí es el único sitio donde hay esperanza de que un día cambie. Pero no se vaya a engañar pensando que está bien, porque no está bien, está mal. Y la gente dice, pero ¿cómo hago? Yo ya tengo hijos, tengo esto. Pues lo que tiene que hacer es entrar en castidad y arreglárselas para que no siga fornicando, para que no siga en pecados de impureza y para que no siga trayéndole esta oscuridad a los hijos que está trayendo cuando lo está trayendo sin sacramento. Porque esos niños van a cargar con ese peso. ¿Por qué les va a poner ese peso encima? Cuando necesitamos darle a los hijos también la luz de Dios y pasar la obediencia a otras generaciones. ¿Ustedes creen o quieren que sus hijos sean hijos de la desobediencia y que después tengan que cargar con algo que ellos no hicieron? Y entonces tienen que crecer disminuidos por culpa de los papás. Eso es injusto, eso no tiene sentido. Por eso Dios quiere que nosotros nos ordenemos. Yo conozco mucha gente que se ha ordenado y tenían hijos y estaban viviendo juntos y se ordenaron y Dios les organizó todo. ¿Por qué? Porque se volvieron obedientes, porque dejaron la idolatría. ¿Ustedes saben por qué la gente que vive así no deja de vivir así? Porque son idólatras, adoran criaturas humanas y prefieren adorar un ser humano que a Dios, y prefieren ser enemigos de Dios con tal de ser amigo de la carne.
porque están más enamorados de la carne que de Dios, y por eso no son capaces de arreglar esa situación. ¡Qué desgracia! ¿Usted se puede imaginar que se muera así? Dios mío, yo no quisiera estar ahí, porque eso sería horrible, que uno se muera y se dé cuenta que cambió la amistad de Dios por una criatura humana. Eso es quizás lo peor que le puede pasar a un ser humano en el momento de la muerte. Por eso la familia la tenemos que defender con la verdad de Dios, no con la verdad de los hombres. La familia solo se puede considerar familia cuando está constituida en el sacramento de la iglesia. De lo contrario, ni se atreva, porque eso todavía no está formado. Eso es lo que estás en peligro. Y estas cosas pueden traer consecuencias severas. La gente ni se imagina lo torcido que es esto. Pero como estamos en una sociedad tan perversa, tan decadente, no nos damos cuenta del mal que estamos haciendo ni en el mal que vivimos. Y como nos engañamos viniéndonos para la iglesia y estamos acá rezando y haciendo las cosas de los santos, terminamos pensando que también somos santos, aunque vivamos en pecado mortal. Por eso Satanás les va a promover eso y los va a hacer creer que están súper bien. No se preocupen, ahí están bien. Y de pronto llega un curita que está peor que ustedes y les dice que están bien, porque él está peor. ¿Quién sabe en qué pecados andará? Porque si alguien le dice que ustedes están bien así, es porque ese sacerdote también está podrido en pecado, con seguridad. Porque no hay forma de que nadie vaya a decir que eso está bien si uno está en gracia de Dios. Pero miren, las amenazas más grandes contra la familia también es el control de la población mundial. Ustedes se han dado cuenta de la mentira tan grande que tienen los ecologistas, los ecólogos, ¿cierto? Diciendo que el mundo está superpoblado. ¿Ustedes han oído esa mentira? Mire, alguno de ustedes que haya viajado harto y que haya estado en un avión viajando por encima de un continente, se dará cuenta los millones de millas que hay sin poblar en la tierra, con agua, con toda clase de recursos naturales. Por todas partes hay tierra, millones y millones de millas sin habitar. Lo único que está superpoblado, ¿saben qué es? Las ciudades. La gente está hacinada en las ciudades, llenas de gente en un pedacito de tierra, pero el resto del mundo está sin habitar. Eso es una mentira total. ¿Y por qué dicen eso? Para planificar la población mundial. Con eso justifican el aborto, con eso justifican eliminar la familia, el matrimonio, y con eso hacen la obra del diablo, porque son instrumentos del diablo. Si nosotros comprendemos qué es la misericordia de Dios para llevarla a la familia, nos damos cuenta que la misericordia de Dios en la familia es que Dios nos llama a ser familia en la iglesia. Eso es misericordia. ¿Cuál sería la misericordia de Dios más grande en un padre de familia con los hijos? Asegurarse que los hijos le obedezcan a Dios. ¿Qué trabajo tan difícil es ese hoy en día? Todos los padres de familia estamos aterrados, la mayoría, de lo difícil que es traer los hijos a Dios. Porque el mundo de hoy los tiene inundados de voces. El internet, los medios de comunicación, la moda, la literatura, todo parece inundarlos de mentiras. Y cuando se les habla de Dios, es como un eco que apenas sí se escucha por allá lejos de sus mentes. Muy difícil traerlos a la iglesia. Sin embargo, como padres de familia tenemos que entender que la condición número uno para la salvación de nuestros hijos es nuestra santidad. No hay otra esperanza. Mi madre oró por mí toda su vida. Cuando yo entré en mi conversión, porque el Señor me rescató, tenía 47 años y hacía un año se había muerto ella. No vio en esta vida terrenal mi conversión, pero seguro que la vio en un mejor estado, ya al lado del Señor, donde quiera que la tenga. Pero ya lo vio y eso es lo que cuenta. Lo que cuenta es la salvación del alma. Nuestras oraciones nunca serán desatendidas. Las oraciones de una madre o de un padre ante Dios
siempre serán atendidas. Y si yo busco mi salvación, la salvación de mi alma, aunque mis hijos no me obedezcan ni me atiendan, esa salvación y esa luz que yo recojo es promesa de Dios que salvará a los hijos. Porque al final de esta vida se podrán arrepentir, ya sea en el momento de la muerte o en algún momento. No necesariamente podemos decir que si yo me santifico en esta vida y puedo tener la oportunidad de irme al cielo cuando muera, o por lo menos bien cerca al cielo ya, eso no quiere decir que mis hijos que no obedecieron, al morirse se van a ir derecho al cielo, pues les va a tocar pasar su purificación. Pero una cosa sí sucederá, es que mi santidad garantiza que no se condenen. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque son promesas de Dios. Eso está en los Actos de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo está en una cárcel y hay un terremoto, se abren las puertas y el carcelero se quiere suicidar, pensando que se escaparon los presos. Y San Pablo le grita: no lo hagas, aquí estamos todos. Y él invita a San Pablo y sus compañeros a comer en su casa con su familia y le pregunta qué tiene que hacer para salvarse. Y San Pablo le responde: declara que Jesús es el Señor y tú y toda tu familia se salvarán. Es una promesa del Señor. Si nosotros llevamos la fe en el corazón y buscamos esa relación incondicional con Dios y vivimos en nuestro corazón la fe en todas nuestras acciones, o sea, estamos buscando la santificación de nuestra vida cada día, eso proveerá la luz suficiente para que aquellos que no están en la luz que Dios nos ha confiado puedan pararse en esa luz en el momento de la muerte o en algún momento de sus vidas encontrarán ese resplandor que los transformará. Y esto es un hecho inminente, una realidad. Por eso la preocupación nuestra por la conversión de los seres queridos debe ser una razón más para santificarnos. Yo siempre le digo a la gente que me pregunta: ¿qué hago por mis hijos? No me oyen, no quieren saber nada de Dios. Y la respuesta no todas las veces es bienvenida, porque la respuesta es: santifícate. Si estás tan preocupado o preocupada por tus hijos, entonces haz lo más importante que puedes hacer por ellos: santifícate. En vez de esperar a que se conviertan ellos, conviértete ti en la santidad a Dios. Entra en esa santidad que es una vida de conversión diaria. Todos los días que yo me levanto después de que el Señor me rescató, yo me arrodillo y es lo primero que hago cuando despierto. Me arrodillo y le imploro a Dios que tenga misericordia de mí en este día. Y le digo: ¿quién sabe en qué andaré yo hoy, Señor? Seguro que nada bueno. Ten misericordia de mí y ayúdame a caminar contigo. Y me declaro culpable desde que amanece. Y también lo reconozco como mi Señor desde que amanece. Lo reconozco de rodillas y le digo: tú eres mi Señor. Y te doy gracias por darme un día más. Y átame a ti, porque si no me atas, me desbordo. Porque yo, por mí mismo, lo único que voy a hacer es cometer pecados. Por eso, ten misericordia de mí. Si nosotros vivimos con esa conciencia, tenemos la conciencia puesta en la realidad. ¿Qué tal que yo me levante todo santico y salte a mis pies, me voy a bañar y salgo todo ganadito y luego a rezar al Señor gracias y rezar rapidito, convencido que tengo todo bajo control porque estoy trabajando al Señor, estoy sumo todas las cositas buenas y entonces ya me las doy de ganado? Pues ese es el momento en que el diablo nos gana y nos tumba, porque estamos como tan seguritos de que vamos bien, que ahí es cuando nos cae el golpe duro de Satanás y nos damos cuenta que no estábamos tan bien. Lo que sucede es que nosotros todos los días de nuestra vida nos debemos ganar la conversión, y por eso la familia tan solo se puede defender si nosotros oramos en familia. Si usted es padre de familia, tiene que hacer un esfuerzo inmenso por orar con la familia. Si ya los hijos no le atienden, por lo menos que lo vean orando todos los días. Es que es importantísimo orar. Yo a veces entro a casas de familia hoy
Cada hijo está en su habitación con tremendo televisor, prendidos al internet, ya ni oyen, hay que gritarles para que se quiten los audífonos y escuchen. Nadie se reúne en la sala de la casa ni a conversar, ya ni oran juntos, ni se saludan a veces. ¿Por qué? Porque se convirtieron en unas islas electrónicas ahí que viven conectados a toda clase de cables y ya ni se comunican. Son como islas dentro de la casa, cada uno. Eso es una desgracia, porque familias así seguramente que van a vivir cosas que no son. En un momento dado, cuando menos piensa, el hijo apareció metido en quién sabe qué secta, el otro no sé dónde, el otro no sé cuántas, la otra apareció embarazada, el otro no sé qué, porque todo es un hogar disfuncional. Porque nadie está orando junto, nadie se entiende, nadie comparte nada. Y si comparten algo, se sientan todos en la sala, ¿a qué? No a compartir, ¿sabe qué hacen? A ver televisión juntos. Y son capaces de estar viendo 3 horas televisión y en esas 3 horas escasamente se hablan. ¿Ustedes creen que eso es vida? Eso no es vida de familia. Eso lo que es un desastre. Porque por eso es que se está acabando la presencia de Dios en los hogares. Por eso. Y no nos damos cuenta que nos hemos dejado robar el tiempo, el espacio, la calidad de vida, el amor entre padres e hijos. No lo hemos dejado robar de la electrónica, de la moda, de todas estas cosas. Nos han robado la vida. Y parecemos unos robots, unos zombies, y creemos que estamos bien. Y los padres andan todos orgullosos porque ya le compraron un iPhone al niño, porque le trajeron un juguete más electrónico, porque le pusieron un televisor en la habitación, porque tienen tremenda pantalla en la sala y creen que eso es un gran orgullo, cuando no saben que tienen al mismo demonio metido por toda la casa. Sí, hay cosas que nosotros necesitamos. Porque con esto no estoy demonizando los medios, ni la electrónica, ni la tecnología. No, gracias a Dios que tenemos tantas cosas extraordinarias para comunicarnos, para avanzar en nuestros talentos y en nuestras profesiones, en nuestras vocaciones. Todo eso es un don maravilloso de Dios. Siempre y cuando eso no nos esté manejando a nosotros. Porque el problema es que cuando todos esos elementos de esta sociedad nos manejan a nosotros, perdemos nuestra identidad humana y perdemos el amor, el afecto, el tiempo que necesitamos los unos con los otros. Y dense en cuenta que ahora toda esta tecnología lo que hace es robarse el tiempo que debíamos tener en la familia, y se lo está robando el televisor, el internet, se lo está robando todo lo que no debe, y estas cosas no se hacen bien. Entonces, el orgullo de los padres es llenar a los hijos de toda clase de tecnología. Y les parece que es increíble que el hijo sepa manejar tantas cosas sin que nadie se las haya enseñado. Son súper orgullosos del pequeño genio que tienen en la casa. Pero lo que no saben es de que ese genio se puede deformar si a ese genio no le meten a Dios. ¿Qué se ganan con un niño tan inteligente si está vacío de Dios? Si no tiene tiempo para rezar, si nunca se puede sentar con la mamá, hablar 10 minutos porque está conectado a internet todo el día, con cualquier excusa, es que tiene muchas tareas, es que no sé cuánto. Eso es mentira, porque tiempo tiene y tiene que tener, porque es que la familia tiene que tener disciplina. Y los jóvenes que no obedecen a los padres, o los padres que no educan a los hijos, ¡ay! Que se pongan firmes, porque Dios le cae muy duro a eso. Porque el diablo se los toma y Dios no los va a defender. No los va a defender porque ustedes mismos entraron el diablo a la casa. Hace 2 años, estaba en un país de Sudamérica y el sacerdote con quien estaba yo de misión me pidió el favor que lo acompañara a visitar una familia. La hija de 15 años, que era una niña adoptada, se había suicidado hacía 2 días. La encontraron ahorcada en su cuarto. Y ellos estaban aterrados porque era la niña más buena, más increíblemente obediente, súper bien en el colegio, todo perfecto. Y resulta que se metió con los famosos emos y por internet la dirigieron al suicidio. Y la carta que dejó se la habían dictado ellos mismos, metido en internet. O sea, ella solita en su habitación vivía otra vida, una vida doble. Una era la que vivía afuera, que era perfecta, y la otra esa monstruosidad que estaba viviendo por internet. Pues se le robaron el alma
la convencieron del suicidio, le quitaron todos sus valores, su estima, todo, y la convirtieron en una persona depresiva y nadie sabía. Y el día menos pensado aparece ahorcada, dejó una carta y esa carta la descubrieron que estaba en internet con ese grupo de gente que fue la que la dirigió a que se matara, que eran cosas satánicas obviamente. Pero dense en cuenta lo que pasa, y ese no es el único caso, hay cientos de casos así, de padres que ni siquiera saben en qué andan sus hijos, porque los tienen sueltos ahí, metidos en toda esa tecnología y piensan que están súper metidos en chatting con sus amigos o haciendo tareas, cuando muchas veces gran parte de lo que están haciendo es venenoso. En otra oportunidad, con esto no pretendo escandalizarlos a ustedes, pero es para darles una idea de lo que está sucediendo en las familias en algunos lugares. En una oportunidad estaba también en Sudamérica en un colegio católico y era en un pueblo bien remoto, que uno diría, pues por aquí todavía no han llegado todos esos vicios horribles que están en las grandes ciudades. Pues estaba ahí y un profesor me llamó aterrado y me dijo, no se puede imaginar lo que estaba pasando a la hora del recreo entre clases. De pronto vi una cola grande, una línea grande hacia el baño, y eso no es muy normal a esta hora. Y cuando lo fuimos a ver, habían 2 baños abiertos y habían 2 filas de niños, unas para un baño, otras para otro. Cualquiera diría que van a entrar a ese baño, pero las puertas estaban abiertas. Resulta que en una puerta había un show de lesbianas y en el otro un show de homosexuales. Niños, así de 12 años, 13 años. Y cobraban determinada cantidad de dinero por un show que duraba 1 minuto, 2 minutos, durante el recreo del colegio entre clases. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Y fuera de eso, lo estaban filmando algunos y lo pasaban por teléfono celular a otros y les cobraban a los que se lo mandaban a otros colegios. Y esto te lo tenían en cadena y se lo pasaban inclusive a otros países en el mismo Sudamérica desde ese colegio. O sea, ustedes piensen en eso. Estas son las cosas que estamos manejando hoy. Pero cuando nos pusimos a ver bien quiénes son esos niños que estaban en ese desorden, uno va y se encuentra quiénes son: padres que jamás les han llevado a Dios, padres que están sin casarse, gente que no tiene ningún valor, gente que nunca les ha enseñado nada de la moral, no les ha dado ningún ejemplo de nada, y esos niños andan sueltos y los espíritus del demonio no hacen sino utilizarlos para cosas horribles, porque no tienen de dónde prenderse, no tienen de dónde encontrar la salud espiritual, y esto es horrible. Al mismo tiempo, también les quiero dar noticias buenas. En una oportunidad estaba yo en una ciudad de Ohio y para mí fue una alegría increíble llegar a esa iglesia donde estaban ese día consagrando 63 vírgenes, jóvenes y niñas, vírgenes, y el menor tenía 15 años, el mayor tenía 18, y eran todos vírgenes. Sí, comprobados, juramentados. ¿Ustedes se imaginan cómo es de lindo eso? Todos esos jóvenes habían sido educados en la iglesia, con familias que se preocuparon por ellos y les enseñaron sobre la pureza, les enseñaron sobre el matrimonio, les enseñaron que uno debe llegar virgen al matrimonio, que vale la pena ser puro, que vale la pena obedecerle a Dios, que se debe respetar este cuerpo como el templo del Espíritu Santo, y todo eso. Hay familias que lo hacen, hay hijos que les obedecen, y hay personas buenas dentro de la iglesia, en la familia, que son tan valientes, que son capaces de obedecerle a Dios. Porque se trata de que, yo les cuento, ¿quién es el valiente de este mundo? No es el que más dinero consigue, ni el más famoso. El más valiente de este mundo es el que se atreve a obedecerle a Dios. Ese es el más valiente. Los demás son unos cobardes todos, porque es muy fácil ser hipócrita y desobediente, avaro y malo. Eso es muy fácil. Es muy fácil odiar, es muy difícil perdonar, es muy fácil despreciar, es muy difícil apreciar. Por eso Dios nos llama a hacer el trabajo difícil, donde se necesita esfuerzo.
Y este es el llamado de la familia de Dios. Usted nunca, como madre o padre de familia, nunca tenga miedo de hablarle a sus hijos de la pureza, de la virginidad, de la obediencia. No tengan miedo. Yo conozco padres de familia que dicen: ay, si le hablo a mi hija de la virginidad, se va a burlar de mí, porque en el colegio todos dicen que tiene que perderla. Entonces prefieren no hablar de eso porque tienen miedo de perder la amistad de sus hijos. Ustedes se pueden imaginar el error tan grande que eso es. Cuando uno, como padre de familia, debe tener autoridad espiritual, moral. Esa autoridad, uno habla con firmeza y con amor. Decirle: hijo o hija, te quiero dar lo mejor que te puedo dar en tu vida. Te pido que seas puro, que seas obediente, que vivas en castidad. Si ese hijo ya perdió la virginidad, si ese hijo ya se perdió en algún momento dado en la vida, lo pueden llamar de nuevo a reconciliarse con Dios, a una conversión, para que Dios vuelva a reconstruirle su vida. Cuando yo tuve mi experiencia con el Señor, lo primero que el Señor me enseñó fue que mi alma había estado triste toda mi vida, desde que yo perdí mi inocencia. Yo perdí mi inocencia a los 6 años de edad. ¿Se imagina la tragedia? Así de joven. Y la perdí por la impureza sexual. A los 6 años. Voluntariamente lo hice yo. Nadie me impulsó. Yo no fui ninguna víctima. A partir de ese momento viví triste, mi alma vivió triste 41 años, hasta que el Señor me rescató. Toda mi vida, todos los éxitos que tuve, las glorias que alcancé, ninguna me dieron gozo, porque había algo en mí que estaba triste, y era que yo había perdido el gozo de Dios. Estaba triste adentro, cargaba una tristeza increíble por dentro que nada me podía curar, nada me la podía sanar. Y cuando el Señor me mostró que era el pecado. Eso me había dañado mi vida y no había nada que me lo pudiera sanar. Y fue cuando yo entré en el arrepentimiento y empecé a entrar en esa contrición que comencé a rescatar por dentro de mí algo que se me había muerto. Y era ese gozo y esa paz que Dios le da al hombre que es fiel y arrepentido y que reconoce sus errores, y que ya empieza uno a nacer otra vez. Y comencé a apreciar cosas pequeñas que antes ya no sabía apreciar. Comencé a apreciar hasta la luz del sol, apreciar hasta un árbol, apreciar la sonrisa de un niño, cosas que ya estaban muertas para mí, porque había perdido mi inocencia, había perdido todo, ya no tenía, ya todo, nada me importaba, era indiferente a todo, nada me animaba, nada me entusiasmaba, estaba muerto por dentro. Y estas cosas son una tragedia. Por eso pidámosle a Dios que nos resucite, porque el pecado nos ha matado el alma, nos ha quitado el gozo y la felicidad. Y Dios nos resucita, Dios nos hace nuevos, Dios nos devuelve el gozo, Dios nos devuelve la virginidad, Dios nos hace de nuevo criaturas para Él. Y esto es posible. Por eso Jesús vino. Redención es volvernos a ser, nos hace criaturas nuevas. Y es verdad, cada uno de nosotros, si nos arrepentimos de verdad, hay mucha esperanza. Miren que el Evangelio es esperanza. Por eso nunca se dejen quitar la paz de todos estos mensajeros terroristas que les traen noticias malas. Nosotros somos de Cristo, y Cristo es la buena nueva. No es la nueva del terror, es la nueva de la reconstrucción del corazón, de la regeneración del hombre, de la reavivación de un corazón que está muerto por el pecado, de la esperanza. Eso es Jesucristo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que darle gracias al Señor, que el Señor restaura nuestro corazón y nos llena de paz y de gozo otra vez, y podemos tener un corazón sano para volver a apreciar la sonrisa de los niños, para poder acompañar con amor a un anciano, para poder amar la gente que Dios nos da todos los días de nuestra vida, toda la humanidad que cruza nuestro camino, y ser seres que dan fruto del amor en todo lo que hacemos. Eso es importante. De eso está hecha la familia. La familia no puede estar hecha de otra cosa, tiene que estar hecha del amor de Dios. Y por eso tenemos que preocuparnos por traer el amor de Dios a nuestros hogares. Hagan el esfuerzo.
Si ustedes ven pasar un hijo a toda velocidad para la habitación, a clavarse en internet, deténganle un momento. Dice: hijo, ¿te puedes sentar un segundo para que recemos una Ave María? Solo una Ave María, nada más. Yo le aseguro que si usted hace eso con más frecuencia, un día va a rezar 2. Y el día que menos piense, hasta un rosario terminará rezando con usted. Pero tiene que empezar por algún lado. Si no le atienden, métasele a su cuarto y dígale: detén todo un momento, quiero rezar contigo una Ave María solamente. Hay que hacerlo. Esas cosas tenemos que hacerlas, porque si no, ¿cómo vamos a rescatar lo que está perdido? Esta es la única manera. Pidámosle al Señor su santa palabra, para que en esta palabra sellemos esta reflexión y el diablo no se la robe. Y voy a leerles a ustedes de la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 15. Y dice así: guardarse del mundo. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo es pasajero, y también sus concupiscencias. Pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Permaneced en la verdad frente a los herejes. Hijitos, es la última hora. Habéis oído que tiene que venir el anticristo. Pues bien, ya han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. En cuanto a vosotros, tenéis la unción del Santo, y todos estáis instruidos. No os escribo porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y sabéis que ninguna mentira proviene de la verdad. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos. Amén.